haciendo batida, los abuelitos, ¿saben? Han revisado la placa, No hay placa. No hay placa. ¿Qué lleva en la mochila? ¿Ah? ¿Droga? Sí, harto. Marihuana. Está muy bueno. Que compartan, para que dejen pasar entonces. Ustedes no saben de esa cosa. No saben. ¿Qué saben de eso ustedes? No saben. Abuelito, no hay joyas de tu papi. Hay bastante. A ver, ¿cuánto? ¿Al policía? Los policías. Sencillo, obligatorio. Sencillito. Obligatorio al Ay, chapote. Ay, no, sencillo. Para acá. Vamos, allá mi casa y tres. Con tarjeta, vamos, ahí es mi casa. Dale, es algo regular. Ya están llegando las autoridades. Llegando las autoridades en estos momentos. Venga todo el piso por eres tú. Qué ilusión de mi vida eres. Venga todo el piso por eres tú. Qué ilusión de mi vida eres tú. Vamos a
entrega de la comida al abuelito mayor. A ver, vamos a ver qué le ha entregado. A ver, la rica carnecita. Delicioso carne. Se llama chacta. Se llama chacta. Está la chacta para los abuelitos especial. Pura carne, puro charqui, puro charqui. Muy bien, muy bien. Qué rico. Provecho, buen provecho. Ahí está. Ay, bueno, te está haciendo probar, a ver, probar. A la sanguinaria carnívora. Me encanta la carne. La carnívora. La sanguinaria. No como Muy todo tipo de pronto la carne. internacional va a ser. Ahí estamos ingresando a la vivienda de una de las autoridades y ahí se encuentra en la mesa principal el señor Roel. Por favor, coméntenos qué le parece a ver el desayuno que les preparó a ustedes la autoridad competente. Muy buenos días con todo el público que nos está viendo. Sí, en la costumbre está bonito, ahí la carnecita que le llaman la chacta, la sopa y su ponchecito que hacen a base de huevo. Está muy bien, está muy agradable. Si están viendo algún día puedan visitar acá Pichos, al año que viene puedan venir a disgustar de los alimentos que acá normalmente lo dan todos los días. Tienes que comer 12 platos en la mañana. Gracias. De esta forma se va saliendo Yo te quiero, yo te amo, que no me estás hablando. Yo te quiero, yo te amo, que no me estás hablando. ¿Dónde está el amor prometido? ¿Dónde está el amor prometido? Rechazaste a mi amor sincero. Rechazaste a mi amor sincero. ¿Para qué? Nada quiero saber de ti. ¿Para qué? Nada quiero saber de ti. Yo te he querido, chico bicho, sí. Vamos acá, hermano. De esta forma ya estamos llegando a la cuarta casa de otra autoridad importante aquí en la comunidad. Disculpe, buenos días. Disculpe, ¿cuál es su nombre, maestro? Amancio de la Cruz Arocoma. Ya, señora Mancio, ¿usted es familiar directo de la autoridad? Sí, familiar directo. Hemos venido a apoyar, pues, amigo. Excelente, excelente. ¿Qué les diría a las personas por eso que van a ver este video? Los invitaría a una invitación porque es bien bonita la costumbre que tienen aquí en la zona de Pichos. El carisma con que reciben, siempre con la comida, la atención, la fiesta, la danza. Hagan esta invitación, por favor. Sí, muchas gracias, joven, por la oportunidad que me brinda para poder yo invitar a mis paisanos y pueblos vecinos, amigos que visitan a Pichos este año nuevo. Pichos es costumbre, ¿no? Anteriormente ya en realidad había
ya ha desaparecido la fiesta, todo, pero poco a poco estamos nuevamente renaciendo y reforzando cada año.